Bueno, vamos a hablar de algunas generalidades de lo que vimos anteriormente. Entonces podríamos ponerle como 03, continuación de viscosidad, de viscosidad principalmente. Viscosidad. Ujú. Y pues aquí vamos a ver algo acerca de la ecuación que obtuvimos. Esta, la ecuación de la ley de viscosidad de Newton, ya la explicamos. Entonces, esa ecuación, la ecuación de la ley de la viscosidad de Newton se puede utilizar para describir o se puede utilizar para describir fluidos newtonianos. En este caso, los tipos de fluidos newtonianos son, eh, pues los fluidos que conocemos sería el agua principalmente. Ajá, un fluido ah, que nos dice que la fuerza aplicada es proporcional a la cantidad de movimiento que adquiere el fluido. Entonces, por lo tanto, esa ecuación puede explicar el movimiento del agua. Sin embargo, para los fluidos no newtonianos, eh, para los fluidos no newtonianos, no puede ser descrita, no puede ser descrita con la ley de la viscosidad, con la ley de la viscosidad de Newton. Eso es algo, eso sería algo importante. ¿Cuáles serían los fluidos newtonianos? En este caso serían los tipos de fluidos poliméricos. Entonces, si nosotros pues tenemos un fluido que sería como el lodo, como la pintura, como otro tipo de fluidos, no corresponde la fuerza que le aplican a la cantidad de movimiento. Muchas veces, por ejemplo, un fluido a la pintura a la pintura que ya se está secando, por ejemplo, ustedes a veces le dan una cantidad de fuerza y ni siquiera se mueve, ¿sí? Deben de darle una cantidad de fuerza mucho mayor para que pueda fluir, ¿sí? Entonces, es otro tipo de fluido, ¿no? Y no puede ser explicado con esta ecuación. También vemos que en esta ecuación la cantidad de movimiento va cuesta abajo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerlo aquí. Voy a quitar esto y a ver si lo ves. La cantidad de movimiento va cuesta abajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como ya lo habíamos revisado, bueno, tenemos dos placas, ¿no? Vamos a verla en dos dimensiones. Tenemos una placa arriba y una placa abajo. Tenemos un fluido y si vemos su perfil de velocidad, las velocidades mucho mayores van en la parte de arriba y conforme se van separando de la placa en movimiento, pues vemos que la velocidad es mucho mayor, mucho menor. Entonces, esta sería la placa en movimiento. Voy a ponerle aquí. Placa en movimiento. Entonces, por lo regular va, digamos, como que la cantidad de flujo de movimiento, voy a ponerlo otra vez aquí, la cantidad de flujo de movimiento va de una región de alta velocidad, de una región de alta
velocidad a una región de baja velocidad. Y esto van a verlo movimiento. Va de una región de alta velocidad a una región de baja velocidad. Y esto pues no solamente lo van a ver con este tipo de balance, con el balance de cantidad de movimiento, con el balance del momento, sino también lo van a ver con la temperatura o con la concentración. Por lo regular, el fluido o el flujo de calor va de una temperatura alta a una temperatura mucho más baja, ¿sí? Digamos, la temperatura, nosotros podemos calentar una barra de 100 grados centígrados, podemos calentar una barra de 50 grados centígrados. Entonces, el calor que tiene la barra de 100 grados centígrados va a la barra mucho menor, ¿sí? Va a la barra de 50 grados centígrados. Entonces, así se transfiere el calor y eso está dado por la ley cero de la termodinámica. Pero igual también en el caso, bueno, también, pero también no podría ir al revés. No podemos, la cantidad de calor que tiene la barra de 50 grados centígrados no la podemos transmitir. Con esa no podemos calentar una barra de 100 grados centígrados. Eso sería imposible, ¿sí? Las dos tienen una cantidad de energía, una cantidad de calor, pero por lo regular el calor va de alto potencial a bajo potencial. ¿Sí? Es lo mismo aquí con la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento va de una velocidad mucho mayor a una velocidad mucho menor. ¿Sí? Igual con la concentración. Si nosotros aplicamos la ley de Fick, nosotros vamos a ver que la concentración va a ir de una concentración mayor a una concentración mucho menor. Por ejemplo, si ustedes agregan una gota de agua en un vaso, ¿sí? La, bueno, si agregan una gota de pintura en un vaso de agua, perdón, una gota de pintura en un vaso de agua, la gota de pintura van a ver que se va a comenzar a expandir, ¿sí? Se va a comenzar a expandir hasta que todas las concentraciones de la pintura en el agua sean iguales. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una tendríamos una misma concentración de pintura en todo el vaso, ¿sí? Pero digamos, la concentración de pintura o la pintura va a ir desde el punto donde dejaron caer la gota, ¿sí? Hasta donde no hay nada de pintura, ¿sí? Se va a ir extendiendo. Entonces, eh, eso sería esa sería la forma en la que se transmite la cantidad de movimiento, la energía y la materia, la masa. Entonces van de alto potencial a bajo potencial. Entonces también la temperatura va el calor, perdón, el calor va de una región de alto potencial a una región de bajo potencial. Ujú. Entonces va de una alta temperatura a una baja temperatura, ¿sí? Y también la concentración. Por lo regular, esas serían la fuerza impulsora. Fuerza impulsora. La fuerza impulsora, en este caso, en cantidad de movimiento, pues va a ser la diferencia de velocidad o la velocidad. La velocidad en X en este caso sería. Para el caso de calor, la fuerza impulsora sería la temperatura. Y para el caso de masa, la fuerza impulsora serían la concentración. Entonces, tenemos diferentes tipos de velocidad de fuerzas impulsoras. Entonces, bueno, esto era lo que les quería comentar con respecto a esa ecuación que vimos, que sería la ley de la viscosidad de Newton. A menudo nosotros tenemos también esto. Nosotros tendríamos que la viscosidad
la representamos con una B, que sería la viscosidad dividido entre la densidad. A eso le llamamos viscosidad cinemática. Y a esta, a mu, la llamaremos viscosidad dinámica. Entonces tenemos, bueno, tendremos dos tipos de viscosidad. ¿Sí? La viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica, dividido entre la densidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos que tau xy va a ser igual a negativo la viscosidad derivada de la velocidad en x con respecto a y, entonces, por lo tanto, si nosotros despejamos la viscosidad, tendríamos que esto sería a negativo tau dividido entre de la derivada de la velocidad en x con respecto a y. ¿Sí? Y esto, si le queremos hacer su análisis de unidades, pues sabríamos que tau, bueno, me faltó el tau xy, decimos que es, lo deducimos, ¿no? De fuerza sobre unidad de área. Entonces, por lo tanto, esto va a tener unidades, esto tau tendría unidades de fuerza sobre unidad de área. Entonces, esta estaría en pascales. No confundir con presión, porque esto sería otra cosa. Esto le habíamos llamado, aquí lo teníamos, fuerza cortante por unidad de área. Entonces, esto es la fuerza cortante. ¿Sí? Es una fuerza cortante y no sería una presión, pero sin embargo tiene unidades de presión. Entonces, ahí está el detalle. No hay que confundirlo porque la fuerza de este esfuerzo cortante es, como ya habíamos dicho, es paralela al área y la presión es de manera perpendicular al área. Entonces, esto lo dividimos entre de la velocidad. La velocidad va a tener unidades de metros sobre segundo, dividido entre de metros nada más, ¿no? Entonces, estos metros y metros se van. Y este es 1 sobre segundo, está dividiendo, pasaría arriba multiplicando, entonces por lo tanto me quedaría en unidades de pascal por segundo. Entonces esas serían las unidades de la viscosidad dinámica. Entonces tenemos viscosidad dinámica en pascales por segundo, ¿sí? Y entonces si esas son las unidades de la viscosidad dinámica, las unidades de la viscosidad cinemática serían las siguientes. Entonces tenemos la viscosidad, que sería la viscosidad entre de la densidad, y esto sería igual a, bueno, tenemos unidades de, ya sabemos que son pascales por segundo. Bueno, vamos a convertir esto a otras unidades. Las unidades de pascales ya sabemos que son Newton sobre de metro cuadrado. Y todo esto estaría dividido entre... no, estaría multiplicado por segundo, ¿no? Ok, multiplicado por segundo. Entonces, tendríamos que sería un newton, es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado, dividido todo esto entre de metros cuadrados y multiplicado por este segundo que tengo acá, ¿sí? Entonces, estos metros y estos metros se van unos segundos, estos segundos se están dividiendo, estos segundos se están multiplicando, se van, y entonces arriba me quedaría kilogramos y abajo me quedaría metros, y segundos están dividiendo, entonces por lo tanto me quedarían unidades de kilogramos sobre de metros por segundo. Estas serían las unidades de la viscosidad también, ¿sí? Entonces la viscosidad puede tener unidades de pascales por segundo o también puede tener unidades de kilogramos metros sobre segundo. Entonces esas serían las unidades de la viscosidad. Entonces por lo tanto aquí ya voy a sustituir esto, sería mucho más fácil. Tendríamos unidades de kilogramos sobre metro sobre segundo, y todo esto dividido entre las unidades de densidad, que serían kilogramos sobre de metro cúbico.
Entonces, kilogramos y kilogramos se van, metros y estos metros se están dividiendo, me quedarían solamente metros cuadrados. Entonces, aquí me quedaría 1 sobre segundo y aquí me quedaría 1 sobre de metro cuadrado, ¿no? Entonces, estos metros cuadrados se están dividiendo, pasarían arriba multiplicando, serían metros cuadrados, y estos se quedan dividiendo, quedarían como segundos. Entonces, esta viscosidad cinemática me queda con unidades de metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Haciendo un resumen de todo lo que vimos, entonces el esfuerzo cortante, tau XY, va a tener unidades de Pascal. Ajá. Ah, bueno, le voy a poner. A ver si puedo hacer esto porque luego tengo problemas. Le voy a poner pondría variable unidades en el sistema internacional y en el sistema CGS. Ok, entonces tau XY va a tener unidades de pascales, ¿sí? Porque es fuerzas sobre unidad de área. Y estos serían Dina sobre de unidad de área, que serían centímetros cuadrados. Estos pascales ya sabemos que son newton sobre de metro cuadrado, pero newton sobre de metro cuadrado son pascales. Tenemos la velocidad. La velocidad va a tener unidades de metros sobre segundo. En unidades del sistema CGS tendrían unidades de centímetros sobre segundo. Luego Y, que sería el espesor, va a tener unidades de metros. Aquí en el sistema CGS tienen unidades de centímetros. Luego la viscosidad va a tener unidades de pascales por segundo. Ya sabemos que los pascales por segundo van a ser kilogramos sobre de metros por segundo. Esto de aquí. Kilogramos sobre de metro por segundo. Entonces, esos serían los pascales por segundo en el sistema internacional. Y en el sistema CGS serían gramos, casi lo mismo, gramos sobre centímetro por segundo. Eso nos va a dar una unidad que se va a llamar poise. Entonces, en el sistema CGS vamos a tener los poise, ¿sí? Para unidades de viscosidad dinámica. Y la viscosidad cinemática, ¿sí? Bueno, esto sería como una B y esto sería como una U, más o menos. Entonces, esto tendría unidades de metros cuadrados sobre segundo y aquí tendría unidades de centímetros cuadrados sobre segundo. Se parecen mucho. ¿Cómo las podría yo cambiar? Así nada más la voy a dejar a esta. Ups. Así. Y esta la voy a dejar así en cursiva. Entonces, esta sería la viscosidad cinemática, viscosidad dinámica, y esa sería la velocidad. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo.